De este modo, nos conviene analizar las palabras de Saharún, refiriéndonos a los artefactos dispersos por toda Mesoamérica y su comparación con estos entre México y El Salvador. Por ejemplo, tenemos cerámica reconocida en México que sugiere la actividad y el intercambio entre diversos pueblos. Vemos en México la cerámica conocida en El Salvador como el tipo Nicoya, vemos los Tlaloc, o vemos también lo que son esta cerámica conocida como el tipo Púas, y algunos plomizos que también se representan en la zona de México, más que todo en Tula. Estos plomizos también son casi idénticos encontrados en la zona de Tula, en el área urbana, así como en la región de Tazumal, en la zona de Chalchuapa. Otro ejemplar también lo es estos recientes descubrimientos realizados en Nuevo Tazumal, contigua Tazumal, en la región de Chalchuapa, donde vemos un rostro sobrio en un sitio posclásico, el cual también es representado en la escultura tolteca en la región de Tula, en los atlantes y en los cinturones. Otro ejemplar lo tenemos en el grupo Tazumal, son los chacmols, como lo vemos en el caso, algunos incluso decapitados, como sucede también en los chacmol identificados en la zona de Chalchuapa. Otro detalle interesante dentro del chacmol en El Salvador lo es el pectoral de mariposa, el cual también es representado en los atlantes de una de las estructuras principales en Tula. Pero no solo los artefactos demuestran la presencia de esta cultura en territorio salvadoreño, también lo hace la arquitectura. Uno de los mejores ejemplos lo podemos ver en Tazumal, a través de la estructura B1-2, recientemente excavada. Esta estructura demuestra mucha similitud con los sitios de Tula, en la cual pueden percibirse semejanza en su estilo arquitectónico y sus acabados. Tazumal se localiza en la ciudad de Chalchuapa, en el departamento de Santana, al occidente de El Salvador. Esta zona representa una de las mesas arqueológicas más complejas de nuestro país. En ella se localiza uno de los monumentos nacionales más emblemáticos de las culturas prehispánicas de la nación. El conjunto arquitectónico de Tazumal lo comprenden principalmente dos estructuras. Lo es la estructura B1-1, la de mayor volumen, y la estructura B1-2, localizada al poniente de la B1-1. Ambas son de diferentes periodos. La estructura B1-1 del periodo clásico y la B1-2 del periodo posclásico. Estas estructuras fueron objeto de restauraciones intensivas a mediados del siglo XX, dirigidas por el Dr. Stanley Box. La estructura B1-2 fue revestida completamente de cemento, tal era la modalidad de restauración de aquella época. Pero no fue hasta los años 2004 y 2006 en que se remueve el cemento. A este tipo de actividades se le llama deconstrucción arqueológica, la cual consiste en la remoción sistemática de aquel material y reconocer el interior de la estructura. De este modo, además de reconocer estilos arquitectónicos, se logran recuperar fragmentos óseos, los cuales correspondían a un individuo adulto y a un infante, localizados en la escalinata principal. Asociados a estos fragmentos también se tenían obsidianas y restos cerámicos del tipo plomizo tojil. Las pruebas de carbono 14 realizadas en la Universidad de Gakuin, Japón, hacia los fragmentos óseos, dan una datación que oscila entre el 770 después de Cristo y 1000 después de Cristo, equivalentes al posclásico temprano o epiclásico. Las fechas de carbono 14 realizadas a los individuos encontrados frente a la estructura B1-2 de Tazumal nos dan una interesante coincidencia. Estas fechas casan con la fase Toyán de Tula, en el centro de México. Si vemos, la fase Toyán corresponde a una de las épocas de mayor apogeo de la ciudad tolteca. Pueden estos ser vínculos interesantes de entre Tazumal y Tula. Pero incursionando más en los estilos arquitectónicos de Tazumal, podemos ver que los muros también presentan mampostería con piedras salientes. Estas piedras salientes también se distribuyen en la zona de la escalinata. Aún el significado de estas piedras salientes es desconocido. Sin embargo, este estilo arquitectónico es muy parecido a los estilos arquitectónicos percibidos en Tula. Otros detalles foráneos en el sistema constructivo lo representan también los agrandamientos percibidos en varias partes de la estructura B1-2, tal lo vemos en la fotografía. Estos agrandamientos se tienen no solamente en las terrazas, sino también en la escalinata.
Los agrandamientos corresponden a diversas fases constructivas. Aún se desconoce cuánto es el periodo de tiempo entre cada una de las fases. Sin embargo, estos agrandamientos bien podrían representar restauraciones de la época o incluso alguna forma de conservación de la estructura. Pero los resultados en las intervenciones realizadas en la estructura B1-2 de Tazumal fueron más allá. Estas intervenciones realizadas entre los años 2004 y 2006 permitieron reconocer primeramente lo que son huellas de columnas. Las huellas de columnas localizadas en la parte superior de la estructura permitieron identificar un sistema constructivo mucho más complejo y un estilo arquitectónico que varían mucho a lo que antes se creía. Al excavar estas huellas de columna, se lograron definir cuál es el patrón constructivo para elaborar cimientos y para elaborar columnas o pilares. Tal lo vemos en la fotografía, estas eran compuestas de piedra como base. Pero las excavaciones continuaron en la parte superior de la estructura, lo cual arrojó mayor información. De este modo, se lograron identificar también pisos. Estos pisos se componían de barro compactado con elementos de mezcla, tales pasto y algunas areniscas, pero sobre este también se encontraron mayores fundaciones, las cuales dieron la huella de habitaciones. Efectivamente, se trataba de un templo en la parte superior de la estructura. Todo esto era desconocido con anterioridad. Si lo vemos en planta, este templo comprendía 3 habitaciones con 4 pilares, los cuales apuntan su entrada hacia el sector poniente, directo a la escalinata principal de la estructura. Estos reconocen 3 recámaras principales y un centro. La habitación es cerrada, posiblemente con una apertura principal en la parte